Hola, nuevamente vamos a retomar esta sesión con el problema de la hermenéutica para que quede claro y pues que tengan presentes que esto tiene que ver con esta condición humana del mexicano, ¿no? Problemas económicos, políticos, sociales, trascendentales, esta reflexión, esta solución en cómo conformar una sociedad estable y no coaccionada. Toda esta cuestión de la hermenéutica pues, va a ayudar de alguna manera a entender estos pasos existenciales de cada mexicano, ¿no? La pregunta que ustedes me van a responder se basa en el libro que ustedes van a descargar, ¿sí? La pregunta que me van a responder está en la página 234, ajá, que es, ¿qué otra cosa son entonces los prejuicios que la labor hermenéutica ha de examinar? ¿De dónde pueden proceder? De la tradición cultural. Esas tres preguntas quiero que ustedes me respondan de la página 234. ¿Sí? Por favor. Esas preguntas del libro que ustedes en la anterior sesión me van a hacer el favor de descargar. Bien, entonces vamos a continuar respecto a esta cuestión de la hermenéutica. También en el campo de la terapia psicoanalítica se confirma, según Habermas, que Habermas viene en su libro de filosofía. Por si gustan hacer una reflexión también, es voluntario. El poder emancipatorio de la reflexión aplicada a la vida social. ¿Qué significa emanciparse? Bueno, significa alejarse. Cuando ustedes les dicen, emancípate de tu familia y vuélvete, ¿qué? ¿Cómo te puedes volver emancipando? Bien, la reflexión desenmascarada quita fuerza a las falsas compulsiones. Y así como en esta terapia, en cuanto a estado final de un proceso de reflexión, coincidirán todos los motivos de acción con el sentido hacia el que se orienta el sujeto mismo. De esto trata la hermenéutica, que el sujeto sea él mismo, con una conciencia histórica, conforme a su historicidad, cosa que en la situación psicoanalítica queda limitada por la labor terapéutica y por ese solo representa un concepto límite. O sea, así también la realidad social solo se podría detectar hermenéuticamente en este estado final ficticio. La vida de la sociedad consta en realidad de una trama de motivos comprensibles y de compulsiones reales que la investigación social, según Habermas, ha de asimilar y liberar para la acción en un proceso gradual de formación. Ahora que ustedes ya entienden cómo se mueve la sociedad, la vida de la sociedad, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad para ustedes? ¿De qué, cómo está conformada la sociedad? ¿Qué características debe tener una sociedad? No se puede negar que esta concepción teórico-social tiene su lógica. Parece dudoso, con todo, que la aportación de la hermenéutica se entienda correctamente contemplándolo desde el concepto límite de una conciencia de todos los motivos de acción con un sentido comprendido. El problema hermenéutica es tan universal y tan fundamental para toda experiencia interhumana de la historia y del presente porque el sentido se puede percibir aunque no sea intencional. Se reduce la universalidad de la dimensión hermenéutica cuando se deslinda de un ámbito del sentido comprensible, es decir, de la tradición cultural. No hay esa facticidad en la tradición cultural, no hay esa realidad, no hay esa comprensión, no hay esa verdad frente a otros determinantes de la realidad social perceptibles, simplemente como factores reales, como si una ideología, en tanto que falsa conciencia lingüística, aparte de dotarse de un sentido comprensible, no se pudiera entender también en su verdadero sentido, por ejemplo, el de los intereses de poder. Otro tanto cabe decir que de los motivos inconscientes que el psicoanalista hace aflorar a la conciencia, ¿no? ¿Cómo está conformada esta conciencia? ¿Cuál es esa modalidad de la conciencia? El punto de partida para estudiar la dimensión hermenéutica que Verdad y Método 1 fijó en la experiencia del arte y en las ciencias del espíritu parece dificultar aquí la apreciación de su verdadero alcance. El llamado enfoque universal es demasiado esquemático y unilateral.
En la tercera parte, pues ahí cuando ustedes tengan esa intención de leerlo, van a descubrir esa parte donde se habla de las ciencias del espíritu. Pero resulta absurdo en esta cuestión objetiva, desde la problemática hermenéutica, que los factores reales de trabajo y poder hayan quedado fuera de sus fronteras. Estas son las preguntas que me van a responder ustedes. Ajá. El idealismo de la lingüisticidad sería en realidad un absurdo grotesco al no resignarse a ejercer únicamente una función metodológica. Habermas dice en un pasaje, la hermenéutica choca desde dentro con los muros de la tradición. ¿Hay en eso algo de verdad si se refiere al contraste con el que Akende desde afuera, es decir, que no entra en nuestro mundo como objeto, es decir, en la conciencia de una comprensión comprensible o incomprensible, a partir de cómo se limita el propio lenguaje? Nuestro lenguaje está totalmente limitado, sino que se detiene en la observación verificadora de los cambios en lugar de acciones. Lo que procede es tratar de entender todo lo que se puede entender. En ese sentido vale el principio del ser, que puede ser comprendido, es el lenguaje. Ahí está, lo acabo de mencionar. Ajá. El lenguaje ayuda a nominar, el lenguaje de alguna manera está enriquecido tanto por unas cuestiones abstractas, semánticas, simbólicas y algo tardío de esta comprensión que se discierne a partir de esa reflexión. ¿Cuánto dura la reflexión? Yo ya les había dicho, ¿cuánto dura el pensamiento? No nos ceñimos hacia un mundo del sentido que al conocer lo conocido fuese una especie de objeto secundario, una apropiación de lo ya conocido. Entonces, toda esta cuestión de la hermenéutica, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con esta globalización de lo que hace el mundo, de lo que se constituye a partir de nuestro mundo, de cómo está construido este mundo. Ajá. Bien, entonces, pues esta cuestión de la hermenéutica, las preguntas que ustedes, que ya les mencioné, que son de la página 234. Aquí está, estas son las preguntas que me van a responder, por favor. ¿Qué otra cosa son entonces los prejuicios que la labor hermenéutica ha de examinar? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿de dónde pueden proceder? Tercera, ¿de la tradición cultural? Esas tres preguntas quiero que me las respondan. Por favor, no hay necesidad de leer todo el libro, no les va a dar tiempo y mucho menos porque tienen otras actividades como realidad existencial que elaborar. Ajá. Y por sentido común, estas preguntas no las van a poder responder, pero sí por un sentido crítico y reflexivo, que es lo que yo quiero engendrar en ustedes, sí las van a poder responder. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben qué es un prejuicio y qué es la hermenéutica y qué significa examinar. Entonces, pues deduzcan esa pregunta. ¿De dónde pueden proceder? Aquí ya hay una otra pregunta por medio de respuesta de la tradición cultural que encierra esa realidad humana, la cultura, las costumbres, las tradiciones, el mito, el egoísmo existencial. ¿Qué? Esas tres preguntas quiero que me las respondan no por sentido común. Al responderlas sí quiero que haya conceptos, es decir, competencias verbales. Quiero que haya competencias verbales en sus respuestas, en esas tres preguntas como actividad. Mínimo tres competencias verbales al responder las tres preguntas. Gracias.